El objeto de esta charla es explicar en líneas generales una serie de trabajos que se vienen realizando en Salamanca por un grupo de investigadores, Arturo Álvarez, Esteban Gómez, Daniel Hernández, Fernando Pablos y Francisco Plaza, en el cual, tomando como línea directriz lo que hemos llamado la teoría algebraica de solitones, hemos tratado varios problemas, principalmente problemas de móduli, de curvas algebraicas, y algunas aplicaciones aritméticas. La parte aritmética está centrada sobre todo en el estudio de redes de reciprocidad que evidentemente está íntimamente relacionado con lo que es la teoría clásica de cuerpos de clases, la teoría geométrica de cuerpos de clases. El inicio de todo esto, la teoría de solitones, tiene un origen bastante antiguo, ¿no? Es por primera vez la ecuación de Corteve de Bries, que fue descubierta en el siglo XIX y que describía el movimiento de las ondas de agua en un canal. Es una ecuación de áreas parciales. Posteriormente, en los años 50, 60 del siglo XX, se descubre la ecuación de Cadonset-Perziashvili, ecuación KP, que generaliza la ecuación de Corteve de Bries. Esta se formula con el fin de modelizar ondas de plasma en el interior de un campo magnético. Pero lo sorprendente fue en los años 70, a mediados de los 70, el descubrimiento, inicialmente por parte de Dubrovin y Krichever, posteriormente otros trabajos ampliaron esto, trabajos de Mumford y de Drinfeld, el descubrimiento de la conexión existente entre el estudio de estas ecuaciones, la ecuación KP, la ecuación KdV, y un problema clásico de teoría de funciones o de geometría algebraica, que es la clasificación de superficie de Riemann o clasificación de superficie de Riemann compactas o clasificación de curvas algebraicas. Esto es conocido clásicamente con el problema de Schottky. Este problema fue formulado por primera vez, la clasificación, el problema al que nos vamos a referir, fue formulado por primera vez por Riemann. Consistía en describir las ecuaciones que caracterizan una matriz de periodos que después describiré, las ecuaciones que caracterizan una matriz de periodos de una superficie de Riemann compacta. Entonces, voy a describir ahora en qué consiste el descubrimiento de Krichever. En primer lugar, dado una curva sobre unos complejos, o equivalentemente una superficie de Riemann compacta, se define su jacobiana como este grupo complejo. Es un grupo... Disculpen. Es un grupo compacto, abeliano, de dimensión compleja G. Es el cociente del dual de las diferenciales abelianas sobre la superficie de Riemann compacta por el grupo de cohomología entera, que es un retículo de rango 2G. Para hacer una descripción más explícita de este grupo compacto, lo que se hace es tomar una base canónica, lo que se llama base canónica del grupo de cohomología entera. Esto es una errata, este grupo es el grupo de cohomología entera. Es una base de ciclos, en la superficie de Riemann compacta, de 2G ciclos, y tomamos la base dual definida con la integral en los G primeros ciclos sean las deltas. Entonces se definen estos coeficientes, tau y j, como las integrales de las diferenciales abelianas a lo largo de la segunda familia de ciclos. Entonces se verifica que esa matriz es una matriz simétrica, los tau y j es una matriz simétrica, cuya parte imaginaria es una matriz definida positiva. Estas dos propiedades, el hecho de que sea simétrica y sea definida positiva, es lo que clásicamente se conocen como las relaciones bilineales de Riemann. Entonces, una vez que tenemos elegidas esas bases, el grupo compacto que hemos definido antes, el cociente de las diferenciales abelianas por el retículo, se identifica con este grupo compacto. Es el C elevado a G, módulo Z elevado a G más tau por Z elevado a G, donde tau es la matriz que hemos definido antes. Tau es lo que se llama la matriz de periodos de la superficie de Riemann compacta. Este toro complejo, definido de esta forma, se puede interpretar también como
la variedad que clasifica el conjunto de fibrados de línea holomorfos sobre la superficie de Riemann compacta, módulo y isomorfismos. Sobre este toro complejo, a partir de esta matriz, se define la función z de Riemann, es esta expresión, esta serie, esto es una serie entera, absolutamente convergente, y fijada tau, la función z de Riemann como función de las primeras variables, la z es las variables en c elevado a g, es una función holomorfa en z. También es una función holomorfa en tau. Esta función en c elevado a g no es periódica respecto de este retículo. Por tanto, no define una función sobre el cociente. Lo que define esta función holomorfa en c elevado a g es una sección global de un fibrado de línea holomorfo sobre este toro complejo. Bien, entonces el teorema que demostró Khrushchev en el año 1977 es el siguiente. Si tau es la matriz de periodos de una superficie de Riemann compacta, existen tres vectores en c elevado a g, tal que esta función de la delta x es la derivada parcial respecto de la x, el logaritmo de z, u por x, v por i, w por z, más z0, donde z0 es una constante, un punto constante, es una solución de la ecuación Kp. Además, si esa función u no depende de i, la función es solución de la ecuación K de v, de corte B de Bries. En este caso, cuando la función esta no depende de la i, es solución de la ecuación K de v, la matriz de periodos, esta es la matriz de periodos de una superficie de Riemann compacta, y en este caso, además, la superficie es hiperelíptica. Este teorema demostrado por Khrushchev se pueden dar diversas interpretaciones geométricas. Una de las principales interpretaciones geométricas que se puede dar al teorema demostrado por Khrushchev está relacionada con el estudio de las fórmulas de adición para funciones z jacobianas, que son distintas de las fórmulas clásicas de adición de Riemann para funciones z. Las fórmulas de adición de Riemann para funciones z son fórmulas de adición que verifican todas las funciones z. Las fórmulas de adición de Fey para funciones z jacobianas no se verifican en general por una función z correspondiente a una matriz arbitraria. Entonces, en términos de esas funciones, de esas fórmulas de adición, el teorema de Khrushchev, en el fondo, lo que dice es que si uno considera el toro complejo definido por la matriz de periodos de una superficie de Riemann compacta y coge la imagen del toro mediante las funciones z de segundo orden, su imagen en un espacio proyectivo de dimensión 2 elevado a g menos 1, donde g es el género, la imagen no es isomorfa al toro, la imagen es un cociente del toro por la involución, es un revestimiento de grado 2, es imagen de la superficie de Kummer. Entonces, este teorema equivale a decir que si consideramos la imagen del toro definido por la matriz de periodos de la superficie de Riemann, esa variedad metida dentro de ese espacio proyectivo tiene una existe una familia de puntos a partir por los cuales pasa una recta, es decir, existen familias de rectas trisecantes a lo largo de esa variedad. Y también existen familias de rectas que definen puntos de inflexión. Eso es esencialmente equivalente a que esta función verifique la ecuación Kp. Vamos a ver ahora, a formular con un poco más de precisión cuál era el problema de Schottky y qué relación. Este resultado fue esencial para atacar después el problema de Schottky. Hemos definido la matriz de periodos de la superficie de Riemann compacta y hemos visto que era una matriz una matriz simétrica de parte imaginaria positiva. Entonces, se define ahora el espacio de Siegel, el semiespacio superior de Siegel, como el conjunto de todas las matrices simétricas con parte imaginaria definida positiva. Evidentemente es una variedad compleja de dimensión g por g más 1 partido por 2, y cada matriz tau
va a definir un toro complejo, que es c elevado a g módulo z elevado a g más tau por z elevado a g. Este c elevado a g módulo este retículo de rango 2g. En general, esos toros complejos, que definidos de esa forma, no van a ser las jacobianas, no van a ser jacobianas de curvas algebraicas o de superficies de Riemann compactas. Entonces, definimos dentro de Hg la subvariedad definida por las matrices de periodos de las superficies de Riemann compactas del género G. Entonces, es una subvariedad analítica de Hg y se puede comprobar que la dimensión de esa subvariedad es 3G menos 3 cuando G es mayor o igual que 2. Además, se verifica, por tanto, que esa variedad, que lo vamos a llamar el locus de jacobianas, porque son las matrices de periodos de las jacobianas, de las curvas algebraicas, coincide con todo el semiespacio de Siegel para G menor o igual que 3. Cuando G es mayor o igual que 4, es una subvariedad propia. El primer caso en que no coinciden es cuando G es igual a 4. Cuando G es igual a 4, Hg es de dimensión 10, una variedad analítica de dimensión 10, y el locus de jacobianas es una variedad analítica de dimensión 9. Entonces, el problema de Schottky, podríamos enunciarlo, o Riemann-Schottky, como el problema de caracterizar esta variedad dentro de esta subvariedad, la subvariedad de jacobianas dentro del semiespacio de Siegel. El problema fue formulado por primera vez por Riemann y el primer resultado relevante lo obtuvo Schottky a principios del siglo XX y algún papel previo de finales del siglo XIX, esencialmente a principios del siglo XX, donde demostró que en el caso de G igual a 4 se podía construir una forma modular explícita cuyos ceros, una forma modular va a definir una función holomorfa aquí, en Hg, cuyos ceros era el locus de jacobianas. No llegó a demostrar que los ceros nada más eran, cuyos ceros contenían el locus de jacobianas. Schottky no llegó a demostrar que los ceros eran única y exclusivamente el locus de jacobianas. Eso lo demostró Igusa en los años 70, por primera vez, que los ceros de la forma modular de Schottky es el locus de jacobianas en género 4. Es realmente el único caso en el que se conoce de manera explícita el cómputo de las ecuaciones del locus de jacobianas dentro del espacio de Siegel. Evidentemente se pueden formular, hay otras posibles formas de atacar el problema de Schottky. Esta es la forma clásica, es decir, el cómputo de las ecuaciones explícitas. Pero a partir del resultado de Krzyzewski, Novikov conjeturó que una matriz de periodos es la matriz de periodos de una superficie de Riemann compacta si y solo si la función que hemos construido antes, U, es una solución de la ecuación Kp. Este teorema fue demostrado por Sciotta en el año 1986, y previamente Mulasse en el año 1984 había demostrado un resultado más débil. El resultado más débil que demostró Sciotta consiste en lo siguiente. Bueno, primero, en los años 80 del siglo pasado, Sato y un grupo de matemáticos de Kioto generalizaron la ecuación Kp. Entonces, introdujeron una noción de jerarquía, que llamaban jerarquía Kp. Es una familia infinita de ecuaciones diferenciales, de manera que la primera ecuación no trivial de esa familia infinita de ecuaciones diferenciales es la ecuación Kp. Entonces, lo que demostró Mulasse en ese momento, en el año 1984, es que la función z, básicamente, esencialmente, la función z, una función z definida por una matriz de periodos tau es la función z de una superficie Riemann compacta si y solo si esa función z satisface toda la jerarquía Kp. Evidentemente, el resultado que demostró Sciotta es mucho más fuerte. Sciotta demostró que nada más con la primera ecuación es suficiente. Bien, entonces el hilo conductor, como ya he dicho, de esta charla va a ser la teoría, lo que vamos a llamar la teoría algebraica de isólitos. La teoría algebraica de isólitos consiste en describir la formulación de Sato de la jerarquía Kp de manera puramente algebraica,
de manera que además nos va a permitir obtener resultados válidos en cuerpos arbitrarios y, por ejemplo, aplicar esto a problemas aritméticos, como puede ser la teoría de cuerpos de clases, geométrica de cuerpos de clases. Entonces, lo que dio Sato para definir la jerarquía KP es lo siguiente. Él definió lo que es lo que se llama una Grassmanniana infinita, se conoce actualmente la Grassmanniana de Sato. En un formato más algebraico, consideramos como el espacio vectorial el cuerpo de desarrollos de Laurent, sobre unos complejos. Lo voy a poner todo sobre unos complejos, así, aunque prácticamente todo lo que voy a decir aquí vale sobre un cuerpo arbitrario, aunque no sea algebraicamente cerrado. Y consideramos el subespacio formado por las series formales. Entonces, la Grassmanniana del espacio vectorial V, o de la pareja V, V+, son los subespacios tales que la dimensión de U intersección con V+ es finita y que la dimensión de V módulo U más V+ también es finita. Esto puede parecer un poco... vamos a ver, evidentemente, si sustituimos aquí V por un espacio vectorial de dimensión finita y V+ el 0, esto es la definición de Grassmanniana. Entonces, las condiciones estas que se ponen aquí, U intersección V+ finita y V módulo U más V+ finita, tiene un trasfondo geométrico muy relacionado con la teoría de superficie de Riemann compactas. Imaginemos una superficie de Riemann compacta. Consideramos todas las funciones, consideramos un fibrado de línea holomorfo y consideremos ahora como espacio vectorial U el conjunto de secciones meromorfas, pero que nada más puedan tener polos en un punto fijo P. Entonces, si asignamos a cada función meromorfa, que nada más puede tener polos en P, su desarrollo de Laurent en el punto P, nos define, el conjunto de secciones es un subespacio vectorial de V. ¿Y quién es U intersección V+? Si U son las funciones con polos a lo más en el punto P, la intersección con V+, como son las series formales, son las que no tienen polos. Es decir, la intersección de U con V+ van a ser las secciones holomorfas del fibrado, que sabemos que es de dimensión finita. Pues se pone de dimensión finita. ¿Y quién va a ser V módulo U más V+? Pues los desarrollos de Laurent módulo, las funciones con polos a lo más en P, más todas los desarrollos sin polos en el punto. Esto se identifica con el primer grupo de cohomología del fibrado, que también sabemos que es de dimensión finita. Esa es en el fondo la razón de poner estas dos condiciones. Son dos condiciones que en el fondo son condiciones de tipo cohomológico. Entonces, en colaboración con Arturo Álvarez y Francisco Plaza, se demostró que la Grassmanniana, que hemos definido, tiene una estructura natural de esquemas, son unos complejos. Además, este resultado es válido para cualquier cuerpo de desarrollos de Laurent, siendo K un cuerpo base arbitrario, aunque no sea algebraicamente cerrado. También podemos sustituir, esto es muy general, podemos sustituir estos dos espacios vectoriales por parejas de espacios vectoriales con mucha generalidad, en condiciones muy generales. Igual que en el caso de la Grassmanniana finita, se puede definir la noción de determinante. La noción de determinante que se define aquí es la siguiente. El fibrado determinante va a ser un fibrado de línea. Entonces, la fibra, dado un punto de la Grassmanniana, la fibra va a ser esta recta. Hemos dicho que U más V+ es de dimensión finita, V módulo U más V+ es de dimensión finita. Entonces, la fibra en el punto U es el álgebra exterior de grado máximo de este espacio vectorial de dimensión finita, producto tensorial por el álgebra exterior de grado máximo de esto. Perdón, aquí hay que tomar aquí el dual. Es una recta. Esto es máximo también. Entonces, cuando V sea un espacio vectorial de dimensión finita y V+ el 0, esta es la definición clásica de fibrado determinante. Esta definición, que la estoy poniendo aquí punto a punto, se puede poner de manera rigurosa utilizando la teoría de determinantes
de Nansen y Mumford, ellos definen la noción de determinante de un fibrado, de un complejo perfecto. Entonces, esto que he puesto aquí se puede poner como un determinante de un complejo perfecto sobre la grassmanniana y se puede definir la noción de determinante y además válida para cualquier cuerpo. Definimos, dado un punto de la grassmanniana, se define el índice como la dimensión de este espacio menos la dimensión de este espacio. Quiero recordar aquí un asunto. Hemos dicho antes, en el ejemplo que he puesto antes, donde U eran las funciones con polos a lo más en un punto, las secciones holomorfas de un fibrado de la superficie de Riemann compacta con polo a lo más en un punto, esto eran las secciones globales, esto era el primer grupo de cohomología, por lo tanto, esta diferencia es la característica de Euler-Poincaré del fibrado, con lo cual podemos definir lo análogo a lo que es la característica de Euler-Poincaré para una superficie de Riemann compacta sin tener la noción de superficie, sin tener la noción de curva, y para cualquier punto, aunque no provenga de una curva algebraica. Entonces se puede demostrar, la grassmanniana que hemos definido antes no es conexa, obviamente, y las componentes conexas están determinadas por este índice. Igual que pasa en las grassmannianas finitas, el fibrado determinante no tiene secciones globales. Las secciones globales del fibrado determinante son 0. El que tiene secciones globales es el dual del fibrado determinante. El dual del fibrado determinante, en el caso de la grassmanniana finita, es un ADN muy amplio y determina la inmersión de la grassmanniana en un espacio proyectivo. Las ecuaciones son las ecuaciones de Plücker. Las clásicas ecuaciones de Plücker son lo que determinan la inmersión de la grassmanniana, que viene definida por el dual del fibrado determinante. Bien, en el caso del determinante, sobre la grassmanniana infinita que acabamos de definir, pasa lo mismo. Se demuestra que el dual del fibrado determinante es un ADN muy amplio, que determina una inmersión de la grassmanniana en el espacio proyectivo de dimensión infinita, y las ecuaciones de Plücker, que son exactamente las mismas, pero infinitas ecuaciones, en este caso habrá infinitas ecuaciones, las ecuaciones de Plücker son las ecuaciones de la grassmanniana dentro del espacio proyectivo. Bien, pues lo que Sato demostró es que las ecuaciones de Plücker son equivalentes a la jerarquía KP. Uno puede identificar, una vez que se identifican las secciones del fibrado dual del determinante con una familia de desarrollos formales, de series formales en infinitas variables, cuando uno pone las ecuaciones de Plücker para esas secciones que son funciones y identifica coeficientes según el grado, lo que obtiene es ecuaciones diferenciales. Pues las ecuaciones diferenciales equivalentes a las ecuaciones de Plücker son la jerarquía KP. Desde el punto de vista geométrico o aritmético, podemos entender que la jerarquía KP son las ecuaciones de Plücker. Bien, entonces, la aplicación al estudio de problemas de móduli básicamente está basada, el ejemplo más sencillo es el ejemplo que he puesto antes. Entonces, el ejemplo que he puesto antes, si consideremos, en vez de considerar el ADN una línea cualquiera, vamos a considerar el ADN, las funciones holomorfas. Entonces, vamos a considerar este problema de móduli, clasificación de triples formados por una curva, un punto, y un parámetro formal en el punto. Hay que hacer la siguiente observación: en cuanto fijamos un parámetro formal en el punto P, los objetos que queremos clasificar automáticamente ya no tienen automorfismos, dejan de tener automorfismos. Cuando hacemos el módulo de curvas o superficies de Riemann compactas, las superficies de Riemann compactas pueden tener automorfismos. El hecho de la existencia de automorfismos no triviales para las superficies de Riemann compactas hace que la variedad de móduli no sea un móduli fino y por tanto existan puntos singulares en la variedad de móduli. O en una terminología más moderna que si quieren se puede describir como el móduli como un, o bien como sería una variedad de stack o un orbifold. Un orbifold que la estructura orbifold aparece debido a la existencia de esos puntos singulares, los automorfismos. Aquí, al fijar el parámetro, se rigidifica la estructura. Entonces, el objeto el triple, ya no tiene automorfismo. Es decir, cualquier automorfismo de la superficie de Riemann compacta P, que deje fijo el punto P y el parámetro, obviamente es trivial. Por lo tanto, este problema de móduli es un problema de móduli sin automorfismo, por lo tanto, si existe móduli,
va a existir móduli como esquema, no como default, va a ser un verdadero esquema, y va a ser un esquema y un móduli fino. Entonces se define la siguiente aplicación, que es lo que se conoce actualmente como la aplicación de Krichever. Dado un triple de estos, una curva, un punto y un parámetro, se le asigna a este subespacio vectorial. Hemos dicho que V eran los desarrollos de Laurent, el cuerpo de desarrollos de Laurent, y este espacio vectorial son las secciones, estos son las funciones holomorfas con polos a lo más en el punto P, y cuando pongo aquí a phi adelante, lo que estoy diciendo es cogiendo los desarrollos de Laurent de estas funciones. Esto define un subespacio de V. Por lo que hemos dicho antes, la intersección de este subespacio con V más es el H0, por tanto de dimensión 1, y la dimensión de V módulo esto más V más es el primer grupo de cohomología de O, por tanto de dimensión G. Es decir, que define un punto de la grassmanniana de Sato. Entonces demostramos que bueno, eso ya es conocido, no es que no lo demostrábamos nosotros porque eso era conocido, que el módulo de Krichever es la aplicación inyectiva. La imagen es un subesquema cerrado y además se pueden describir explícitamente los puntos de la imagen. Mediante un sistema se pueden caracterizar explícitamente las ecuaciones de la variedad de móduli como subesquema de la grassmanniana, las ecuaciones algebraicas, que una vez interpretadas las secciones del friado determinante como funciones tal, esas ecuaciones se pueden interpretar como ecuaciones diferenciales. Entonces existe una familia que es distinta, estas ecuaciones son distintas de la jerarquía Kp. Por una parte, las funciones z van a verificar la jerarquía Kp, y por otra parte, las funciones z, las formas modulares definidas a partir de las funciones z, van a verificar otra familia de ecuaciones diferenciales distintas de la jerarquía, que son las ecuaciones diferenciales que describen esta inmersión. Otra aplicación posible es el estudio del esquema de Hurwitz, que son las variedades que clasifican los revestimientos finitos de las curvas algebraicas o de las superficies de Riemann compactas. En este caso vamos a considerar el siguiente esquema de Hurwitz. El esquema de Hurwitz que caracterice estos objetos. Un revestimiento finito de grado n entre dos curvas íntegras y propias, un punto liso de la curva de abajo, R puntos distintos de I, tales que están en la misma fibra del punto X, es decir, suponemos que la fibra del punto X son R puntos, no necesariamente distintos, pero por unos coeficientes. Obviamente, como estamos suponiendo que el filmorfismo es de grado n, esto que está poniendo aquí significa que S1 más SR tiene que ser igual a n. Se fija un parámetro formal en el punto de abajo, de la curva de abajo, y una familia de parámetros formales en los puntos de la fibra, con esta condición de que para cada uno de los puntos de la fibra la subida del parámetro formal localizada en cada punto sea el parámetro que hemos fijado elevando al índice de ramificación. Bien, pues igual que hemos definido antes el morfismo de Krichever, podemos ahora volver a definir el morfismo de Krichever, pero ahora para otro espacio vectorial. En vez de considerar el espacio vectorial de los desarrollos de Laurent, consideramos este espacio vectorial. Vuelve a ser una suma directa de espacios vectoriales, cada uno de los cuales es un espacio de desarrollos de Laurent. Y consideramos el subespacio formado por las series. Entonces, igual que hemos definido la grassmanniana de V más antes, la misma definición vale para esta pareja de espacios vectoriales. Y si consideramos a la pareja de espacios vectoriales la grassmanniana, pues la aplicación, el morfismo de Krichever, se define exactamente igual que lo habíamos definido antes. Entonces, al revestimiento y con el punto y la familia de puntos de la fibra fijados, le asignamos los desarrollos de Laurent de las funciones holomorfas en el revestimiento, en I, que tienen nada más polos en los puntos de la fibra. Estas son las funciones con polos arbitrarios en los puntos de la fibra. Entonces se puede volver a demostrar que esta aplicación es inyectiva. La aplicación es inyectiva y, por tanto, su imagen, además, se demuestra que es un subesquema cerrado de la grassmanniana. No solamente se ha demostrado que es un esquema cerrado de la grassmanniana, sino que se han computado de manera explícita también sus ecuaciones algebraicas. El cómputo de las ecuaciones algebraicas de la variedad de Hurwitz se realiza de la siguiente forma. La idea es la siguiente.
antes habíamos definido el móduli de curvas con un punto, igual podemos definir el móduli de curvas con R puntos, fijando un parámetro formal en cada punto. El morfismo de Krzyzewski es una inmersión, y evidentemente, tal como hemos definido el esquema de Hurwitz que hemos definido antes, está contenido dentro de la variedad de móduli de curvas con R puntos. Entonces se demuestra el siguiente resultado. Un punto representa un punto de la grassmanniana que está en la variedad de móduli de curvas, representa un revestimiento si y solo si se verifica esta condición. Nada más esta condición, que la traza de B esté contenida en B, siendo B el punto y la traza, el morfismo traza de V, recuerdo que V era esto, obviamente, por definición, esto, además de espacio vectorial, tiene una estructura de C de Z álgebra, por tanto tenemos un morfismo traza de V en C de Z, entonces la condición necesaria y suficiente es que la traza de B esté contenida en B. Obviamente esta condición se traduce en un sistema de ecuaciones algebraicas dentro de la inmersión de Plücker de la grassmanniana en el espacio proyectivo infinito. En el apartado para terminar con el apartado de aplicaciones a problemas de móduli, nada más una pequeña observación que voy a hacer ahora, que es en qué sentido podemos determinar la estructura local de todas estas variedades de móduli, el móduli de curvas, el móduli de curvas punteadas o las variedades de móduli de revestimientos. Para ello lo que hacemos es introducir el siguiente objeto, son los automorfismos, vamos a ver, cuando ese sea el cuerpo base K, estos son los automorfismos del anillo del cuerpo de desarrollos de Laurent. Entonces, en general, lo que podemos definir es el funtor de automorfismos, es decir, para cualquier anillo, en vez de para el cuerpo base K, para ese espectro de un anillo o ese un esquema, lo definimos los automorfismos sobre esa base. Entonces se puede demostrar que es representable por un esquema en grupos, que tenemos G. Dos puntos con valores en una álgebra R tienen la siguiente descripción. Son estas series. Son series donde la parte correspondiente a potencias negativas de la Z son nilpotentes y el elemento en término independiente es invertible en el anillo. Entonces, G es canónicamente un subgrupo del grupo lineal de V, un grupo lineal. Cuando pongo GLV es el grupo de automorfismos lineales del espacio vectorial que sean bicontinuos, porque V es el cuerpo de desarrollo de Laurent, por tanto tiene una topología natural, que sean bicontinuos. Entonces, todo su grupo del grupo lineal actúa de manera natural en la grassmanniana. Este grupo G actúa en la grassmanniana y la propiedad que tiene es la siguiente. Deja estable la variedad de móduli de curvas. Es decir, si cojo una nueva curva, la órbita de la curva respecto a la acción del grupo está contenida en la variedad de móduli. Pues además se verifica para todo punto que la órbita de cada punto respecto a la acción del grupo G es el entorno formal del punto en la variedad de móduli. Es decir, la estructura local del móduli está determinada por la acción del grupo G. De alguna manera lo podemos entender como es el uniformizante de las variedades de móduli. Es decir, localmente toda variedad de móduli de curvas es el cociente de G por un subgrupo. Bien, el grupo G deja estable la grassmanniana, actúa en la grassmanniana, pero además también deja estable el fibrado determinante. Entonces, siempre que tengamos un grupo que deje estable un fibrado, el fibrado determinante, un fibrado de línea, además en este caso sabemos además que las secciones globales de las de anillos de la grassmanniana son las constantes, es decir, siempre que tengamos esas condiciones, tenemos una extensión central de grupos. Es decir, definimos G tilde como los automorfismos del fibrado determinante que sobre la base vienen inducidos por un automorfismo definido por G. Eso es una extensión central de grupos. Es decir, es una extensión de grupos, el núcleo es K estrella y K estrella se identifica con el centro de este grupo. Este grupo es no abeliano.
realmente esto, la definición esta es la misma definición que... Esto proviene de los trabajos inicialmente de André Weil y posteriormente de Mumford sobre funciones Z. La algebraización de la teoría de funciones Z se hizo dando determinadas extensiones centrales de grupos definidas de esta forma. En el caso, por ejemplo, de las funciones Z jacobianas, en vez de el grupo G, en vez de tener la grassmanniana, vamos a tener la jacobiana. El grupo G van a ser las traslaciones por los puntos de torsión que dejen fijo un fibrado de línea de la variedad abeliana, y esto va a ser la extensión central definida. La definición es exactamente la misma. Bien, entonces, el álgebra de Lie de este grupo es exactamente el álgebra de Virasoro. Cuando estamos en números complejos, es el álgebra de Virasoro. Y el álgebra de Lie de G se identifica con este álgebra. Por esa razón, al grupo G tilde lo hemos llamado grupo de Virasoro. Es sabido que el grupo de Virasoro, el álgebra de Lie de Virasoro, el álgebra no se corresponde con ningún grupo de Lie. Sí, eso es conocido. No existe ningún grupo de Lie cuyo álgebra de Lie sea el grupo de Virasoro. El problema es que este grupo no es un grupo de Lie, el grupo G, y el grupo G tilde tampoco. El grupo, tanto G como G tilde, tienen dos partes. Una parte es un esquema y una parte es esquema formal. Cuando he descrito antes los puntos, había unos puntos que eran, cuando consideramos los puntos, los automorfismos, los puntos del grupo G como ahora es un anillo, había unos puntos que están descritos por elementos nilpotentes. Esos puntos descritos por elementos nilpotentes significa que esa parte de esos puntos yacen en una parte que es un grupo formal. La acción, además de la acción, hemos fijado la acción de G en C de Z. G eran los automorfismos de C de Z, la acción era la fórmula natural. Entonces, además de esta acción en C de Z, si consideramos este espacio vectorial, y como puro espacio vectorial lo identificamos con esto, con las diferenciales betaésimas, como espacio vectorial van a ser lo mismo. Pero identificado con las diferenciales betaésimas, los automorfismos de C de Z tienen su acción natural así, como actuando en el espacio de las diferenciales. Entonces, eso da lugar a otra acción distinta sobre la grassmanniana. Entonces, para cada beta, para cada número entero beta, tendremos una acción distinta de G en la grassmanniana y, por tanto, un grupo central distinto. Entonces, de esta manera tenemos una familia G tilde beta de extensiones centrales del grupo G. Entonces, estos son, cada uno de ellos va a ser un fibrado principal de grupo estructural K estrella, el grupo multiplicativo. Por lo tanto, como son fibrados de grupo estructural, grupo multiplicativo, cada uno de ellos viene descrito por una de línea L sub beta sobre G. Entonces tenemos una familia L sub beta de haces de línea sobre el grupo G, el esquema en grupos G. Entonces, se puede demostrar, si demostramos, que para todo beta existen isomorfismos canónicos de L sub beta con L sub 1 elevado a 6 beta cuadrado menos 6 beta más 1. Esto sería una versión formal, local e independiente del género del teorema de Mumford. El teorema de Mumford dice cuando estamos en la variedad de módulo y de curvas algebraicas y como L sub 1 y L sub beta, la familia de fibrados, las potencias de los fibrados determinantes, definido por las diferenciales betaésimas, verifican exactamente este isomorfismo. Bien, en trabajos posteriores, también realizados en colación, con Plaza, Esteban Gómez y Daniel Hernández, se han generalizado todos estos resultados pues, a módulos de fibradores de curvas, a módulos de automorfismos, de curvas con automorfismos, a módulos de pared de Higgs, etc. En todos los casos se ha demostrado que existen variedades de móduli, existen morfismos de Kirchhever que permiten identificarlos con su esquema de las grassmannianas y se han computado explícitamente cuánto valen las ecuaciones de estas variedades. Bien, esto en cuanto a la parte relacionada para los problemas de móduli. Voy a empezar ahora a hablar de la parte aritmética. La parte aritmética, que está basada básicamente en la interpretación de determinadas extensiones centrales que hemos descrito ahora, una reinterpretación que permite demostrar las leyes de reciprocidad de Weil. Bien, el grupo, como he dicho antes, el grupo lineal GLV es el grupo de automorfismos que son lineales, que son bicontinuos respecto a la topología natural.
actúa en la grassmanniana, evidentemente, el grupo lineal deja estable el fiado determinante y por la misma construcción que podíamos antes para la extensión central, para todo el grupo lineal se verifica que tenemos una extensión central, que son los automorfismos del fiado determinante que sobre la base inducen un automorfismo del grupo lineal. Entonces se demuestra que esto es una extensión central, K estrella es el centro de este grupo, y por tanto para cualquier subgrupo que tengamos, tenemos una extensión central. Antes hemos hecho esto para cuando tomábamos como G el grupo de automorfismos, pero cualquier subgrupo nos va a dar una extensión central. Entonces, lo vamos a aplicar al siguiente caso. Vamos a considerar una curva lisa, conexa, es un cuerpo perfecto, un punto racional. No hace falta poner que el punto sea racional, pero las fórmulas son más sencillas. El anillo local del punto, el cuerpo de fracciones, el cuerpo de funciones de la curva, una completación formal, se refiere a una completación formal del punto, sigma p va a ser la completación p-ádica del cuerpo de funciones, y esto aquí gamma p va a ser el grupo de invertibles de sigma p. No es, esto viene de alguna, se ha escapado de algún sitio. Gamma p es el grupo de invertibles de este cuerpo. Entonces, evidentemente, como es el grupo de invertibles, vamos a ver, como es el grupo de invertibles de sigma p, lo podemos meter fijado el parámetro formal, el grupo de invertibles actúa en sigma p por multiplicación y por tanto define una aplicación del grupo. Ahora el grupo lineal que vamos a tomar, el espacio vectorial va a ser este espacio. Este va a ser el espacio vectorial que vamos a tomar para construir la grassmanniana. Entonces, el grupo de invertibles actúa aquí por homotecias y por tanto actúa en la grassmanniana. Entonces, eso da lugar a una extensión central. Si metemos los invertibles del cuerpo de funciones en los invertibles de la completación formal, de la completación p-ádica, esta extensión central da lugar a una extensión central del grupo de invertibles del cuerpo de funciones. Entonces, siempre que tengamos una extensión central donde este grupo sea conmutativo, nos da lugar a un pairing, que es el pairing es el conmutador de la extensión central. Es decir, dados dos elementos aquí, dos elementos de aquí, se cogen antiimágenes aquí, se coge el conmutador de las antiimágenes, y el conmutador es un elemento de K estrella que no depende de la antiimagen que hayamos cogido. Eso define un pairing, se computa explícitamente y el pairing vale esto. Si uno recuerda la definición de símbolo local de ser, es casi, este conmutador que ha aparecido aquí es casi el símbolo local multiplicativo, salvo un signo. El símbolo local multiplicativo de dos funciones en un punto es esto por -1 elevado a un signo que depende, a una potencia que depende de v sub p de g y v sub p de f. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta extensión central que aparece aquí no es trivial. Esta extensión no es trivial. En algunos trabajos que se han hecho intentando demostrar la extensión, la ley de reciprocidad, dar una nueva demostración de la ley de reciprocidad, de un trabajo de Snoll y Bloch, definieron un pairing distinto, fijando ahora una estructura, considerando esto uno como fibrado, fijando una estructura supersimétrica, y el conmutador aparece ya con un signo. Y entonces aparece ya aquí el signo que da lugar al símbolo local, al signo que convierte esto en el símbolo local. Pero nosotros no vamos a tocar esto, este es el pairing que aparece de manera normal y no lo tocamos. Lo que hacemos ahora es lo siguiente. Lo que hacemos es considerar ahora el anillo de Adeles de la curva. El anillo de Adeles, y este es su anillo definido por los Adeles que no tienen polos. Es un espacio como espacio vectorial que es, y esto es un espacio vectorial de A sub x, podemos definir otra vez su grassmanniana. La grassmanniana adélica la definimos así, como la grassmanniana de este espacio vectorial. Llamamos I sub x al grupo de ideales de A sub x, que son los invertibles. Y ahora D es el fiado determinante sobre la grassmanniana. Entonces, repitiendo las construcciones que hemos hecho,
el grupo de ideales actúa aquí por multiplicación en A de X, por tanto actúa en la grassmanniana y por tanto da lugar a una extensión central. Bien, pues hay que tener en cuenta que el cuerpo de funciones se mete en A sub X y por tanto los invertibles del cuerpo de funciones sigma estrella X es un subgrupo del grupo de ideales, la inversión diagonal. Bien, pues se verifica que la extensión central inducida en sigma estrella X por esta extensión es trivial. Esta extensión sí es trivial. La otra que definíamos fijando un punto nada más no era trivial. Esta sí es trivial. Además, el conmutador de esta extensión induce un conmutador en sigma estrella, que es el siguiente. Es este conmutador. El conmutador es esto es menos 1 elevado a esto por... El conmutador es este signo por el producto de los conmutadores que nos aparecían antes. Es decir, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando definimos el conmutador punto a punto nos sale una cosa. Uno podría pensar, cuando pasamos a calcular el conmutador con los adeles, va a ser el conmutador en cada punto. No, no es el conmutador en cada punto, es el conmutador en cada punto por un signo. Y el signo ese es justo el signo que le faltaba a este conmutador para ser el símbolo local. Entonces, ¿qué quiere decir que la extensión sea trivial? La extensión sea trivial quiere decir que el conmutador es cero, es trivial. Por lo tanto, el símbolo, si definimos el símbolo moderado de esta forma, como el menos 1 al grado del punto por la v sub p de b, por el conmutador que definíamos punto a punto, la trivialidad de la extensión, en el caso de los adeles, lo que significa es que el producto de todos los símbolos moderados es 1. Es decir, la ley de reciprocidad de Weil equivale a decir que esta extensión es trivial. Esto es importante porque primero nos permite nos permite enunciar determinadas generalizaciones, ahora explico algunas, y da una versión geométrica que también tiene sus posibles interpretaciones físicas de la ley de reciprocidad de Weil. La ley de reciprocidad de Weil está íntimamente relacionado con lo que es la teoría geométrica de cuerpos de clases, desarrollada por Lang y posteriormente por Serre. La teoría geométrica de cuerpos de clases está íntimamente relacionada con la ley de reciprocidad de Weil. Bien, si sustituimos A sub X, como el anillo de adeles, por la suma directa de A sub X elevado a n, las adeles elevado a n, podemos construir la grassmanniana de A sub X elevado a n. Todas las construcciones que hemos visto para la grassmanniana de V, para la grassmanniana de A sub X siguen siendo válidas. Y entonces, ahora tenemos una extensión central. Tenemos el grupo lineal enésimo sobre sigma X actúa evidentemente aquí, porque actúa en AX más AX elevado a n y por tanto induce una acción en la grassmanniana que deja estar el fiado determinante, por lo tanto da lugar a una extensión central. Bien, se demuestra que esta extensión es trivial. Entonces esto es una versión generalizada del teorema de reciprocidad de Weil. No solamente vale para el caso de sigma X, sino para el grupo lineal, para cualquier grupo lineal de orden n sobre el cuerpo de funciones, es decir, para matrices n por n con coeficientes en el cuerpo de funciones menomorfas de la curva. Vale el teorema de reciprocidad de Weil. Por último, en el caso de un revestimiento finito y plano de curvas lisas, conexas, se tiene una inclusión del cuerpo de funciones de sigma X en el grupo lineal. Como estamos suponiendo que esto es un revestimiento de grado n, todo elemento de sigma i estrella, todo elemento invertible sigma i actúa por homotecias aquí en A sub X elevado a n, en A sub X elevado a n. Por tanto, nos induce una extensión central. Entonces, se puede demostrar, este caso es distinto del anterior, que también esta extensión central es trivial.
el proceso de trabajo que está en redacción con Fernando Pablos y Daniel Hernández, estamos viendo cómo estas dos construcciones, esta construcción y la construcción anterior, permiten enunciar de manera explícita en el sentido que hemos puesto antes, pero evidentemente no van a salir ya estos símbolos, estudiar de manera explícita leyes de reciprocidad sobre X, pero que sean no abelianas, correspondiente a grupos no abelianos. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues la importancia de esto pues es que, evidentemente, igual que la ley de reciprocidad del caso abeliano, cuando cogemos sigma X estrella, y está relacionada con las muy relacionada con las leyes con la teoría de cuerpos de clases, la teoría clásica geométrica de cuerpos de clases, el enunciar explícitamente leyes de reciprocidad no abelianas estaría relacionado con generalizaciones no abelianas de la teoría de cuerpos de clases, que en el fondo es lo que es el programa de Langlands. Entonces, el interés sobre todo va por ese camino. Y bueno, pues básicamente esto es lo que quería contar y muchas gracias a todos.